un servicio donde vos tengas la consulta de la mano, por supuesto, de los Emis. Los tengo al lado, por eso los miro así. Bienvenidos, María Emilia Pronoto, Emiliano Portemasa. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo Buen vamos? día, ¿Todo bien? ¿cómo andan? andan? Bien, Hola, che. Anita. Buen día, producción. Los veo primaverales, jocosos. Me gusta esta versión de Hay que docs cambiar más estructurados. exactamente, la primavera te descontractura un poquito. Sí, sí, los veo veraniegos casi. Sí. Es que estamos disfrazados de abogados toda la semana y aprovechamos el viernes a sacarnos A el bajar disfraz. un poco. A bajar un poquito. Me saco el saco y me pongo el pongo. Bueno, pero qué temón el de hoy día también, Sí. por Sí, supuesto, re que está interesante. buenísimo y que tiene que ver con la violencia laboral por discriminación, esto que además sabemos bastante poco, creemos que sabemos algo, pero a veces se nos pasan las mejores. Y para eso, por supuesto, sumamos a un especialista, estamos hablando de Omar Villarruel, especialista en Derecho Laboral. Bienvenido, Omar, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Acá, ¿Alguna muchas pregunta de gracias. examen para decir? Que recién nos decía, pregunta de examen, nos Qué decía miedo Omar. cuando te Me dicen dio, me dio eso. como Tremendo. un repelús. Me dio claro, No, además, no, viste, no. Omar te da como formal, serio. No sé, profesor. Pregunta de examen para el profesor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia laboral por discriminación? ¿La tenemos tan clara? ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a ver. Para los trabajadores en general, por ahí no la tienen tan clara, porque es como que se ha normalizado la discriminación o aquellas acciones discriminatorias dentro del trabajo. Y aparte porque por ahí, por necesidad, como decimos en la jerga, se la bancan, se la tienen que aguantar, pero no debe ser así, porque tienen derechos para que los respaldan. La discriminación, para que la gente lo entienda, es excluir a una persona de un grupo, ¿no? ¿Por qué lo excluyen? Porque pertenece esa persona que tratan de excluir a un grupo especial vulnerable. Por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, por razones raciales, por razones ideológicas, e incluso la propia mujer, ¿no? Incluso la propia mujer, que está considerada como un sujeto no es que sea vulnerable, pero de mayor vulnerabilidad por todos los hechos que hemos estado viviendo desde hace Claro. mucho tiempo y que hay un montón ya de normas que la tratan de proteger. Entonces es excluir a esa persona que pertenece a un grupo del grupo en general, ¿no? Bien, bien. Y esa Y- exclusión es como, además, imagino, como es profeso, a propósito, digo, hay como una intención, porque a veces sin querer podemos quizás excluir a alguien, sin querer, estoy hablando de sin querer, no te das cuenta, ¿viste? Cuando decís, alguien te lo hace notar, che, no le dijiste a fulanito, no sé, de cumpleaños, qué sé yo, decís, uy, no me di cuenta, es diferente a, hice toda una movida para no comentarte que no participes de esto. Sí, en realidad, bueno, hay que tomarlo de varios puntos de vista. Puede ser que exista una persona dentro del trabajo, yo siempre me refiero en el ámbito laboral, Sí, en la empresa, en el comercio, en el establecimiento donde uno está trabajando, puede ser que el empleador o puede ser que algún compañero de trabajo lo haga como una conducta natural, normal, y no debiera ser así, claro. porque en el fondo, digamos, aun cuando pueda ser o pueda estar disfrazada de broma, en el fondo se va desnaturalizando y va afectando no solamente la dignidad de la persona, sino la salud mental, por un lado. Por otro lado, vos me decís que puede ser no intencional. Hay empleadores o hay personas, trabajadores también, porque acuérdense que la violencia puede ser hecha por el empleador o por los mismos trabajadores con omisión o con complicidad del empleador. Sí. Puede ser realizada a propósito, intencionalmente, voluntariamente, con el fin de excluir a ese trabajador del trabajo que se canse, que se enferme y que le diga a alguien, mira, yo me voy de acá, renuncio. ¿Por qué? Porque si renuncia, el Claro. empleador se exime de las indemnizaciones. Esto que estoy hablando no es una cosa rara, es una cosa que está pasando muchísimo hoy. Incluso te voy a decir por qué. Porque las reformas que hizo Milei traen como efecto colateral, sobre todo la falta de multas y todo esto que quitó Milei en su gobierno, trae ese efecto colateral de que el trabajador tenga derecho a pedir daño. Entonces, se le agrava la situación al empleador y la forma es, digamos, de alguna forma, acosarlo de esa forma muy sutil para que después el trabajador renuncie. Es la típica cuando le dicen,
hay que cansarlo a él. No se va a querer ir del trabajo, entonces, como dice Omar, se generan esas situaciones, esos mini actos a veces discriminatorios, hasta que el trabajador se termina cansando y por salud mental, en vez de tal vez asesorarse, reclamar, etcétera, por desconocimiento, prefiere huir de la situación y se va. Claro, porque renuncia. es como una gotita que todos los días te va haciendo, que te hace después un hoyo directamente, ¿no? Porque esa gotita que parece solapada, sutil, Sí, y que después te mata. lo bueno de esto es que el trabajador tiene que saber distinguir cuando es una broma, ¿no es cierto? Sí. Porque también tiene que ver con con los estratos o grupos de trabajo, ¿no es cierto? No es lo mismo que por ejemplo, caso típico que ponemos en la facultad, en la construcción, que los hombres se hacen determinadas bromas, ¿no es cierto?, que en un banco, que el gerente le haga una broma, que le diga vago a un ejecutivo o a una chica, bueno, qué sé yo, que la invita a salir, no sé. Sí. Todo ese tipo de cosas va, digamos, limando la relación laboral, y lo importante es que el trabajador apenas lo capte, consulte con su abogado de confianza, y si empieza a sentir algún tipo de efecto en la salud, sobre todo en la salud mental, no puede dormir, ansioso, o siente ansiedad, o por ejemplo cada vez que va a trabajar dice, ay, tengo que ir a trabajar, le da palpitaciones, pánico, etcétera, etcétera, consultar urgentemente a un médico que lo va a derivar o a un psicólogo o a un psiquiatra y la va a saber tratar. Y además va a llegar un momento que el abogado con quien ella esté va a tener que utilizar las herramientas para frenar esto que está pasando en su trabajo. Y en el peor de los casos, nosotros siempre buscamos la continuidad laboral, ¿no? Claro, porque por culpa de un tercero, que una persona se quede sin trabajo, no es justo. Pero también evaluar la situación y, como nosotros decimos, sino, digamos, que se configure un despido indirecto, entonces la trabajadora o el trabajador puede, ante el incumplimiento por parte del empleador, darse por despedido y solicitar las indemnizaciones, y solicitar ahora también la indemnización agravada por discriminación que está en la reforma laboral nueva. Ah, bien. ¿No? Bien. Vamos a entonces ese es un tema interesante. Nosotros, yo personalmente, porque soy una persona que estoy, digamos, muy comprometido con el derecho laboral, pero más que nada con la política laboral, yo quiero que todo el mundo trabaje. Por supuesto. No despedirlo para que no trabaje, sino que trabaje, que trabaje bien. Hay diferentes tipos de discriminación. Puede ser que haya 12 tipos de discriminación, viste que uno empieza a veces a 12 a googlear. Sí, por eso pregunto ante la duda. Puede ser clase de discriminación. Porque hacen diferentes tipos de discriminación. Sí. Es tan así, porque uno pensaría en discriminación, a veces lo vincula solo con discapacidad o con género. Pero hay diferentes tipos, no sé. Hay muchísimos, como comenzó diciendo Omar, es amplísima. Primero hay que partir de la base del principio constitucional de igualdad. De ahí se deriva todo esto, la prohibición de discriminar, y hay que también entender qué es discriminar, ¿sí? Es cuando sobre bases que no son justamente parámetros objetivos se excluye a alguien, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo soy un empleador y quiero tomar para mi trabajo, hay fallos igual en este tema, hay bastante info, pero digo, por ejemplo, poner condiciones de idoneidad para un trabajo, ¿sí? O marcadas por edad o calificación profesional, etcétera, no es discriminar a quien no la tiene. Claro. La discriminación es cuando no hay un motivo razonable, ¿sí?, para excluir o segregar a una persona y subyacen ciertas condiciones como pueden ser vulnerabilidad por el género, cierto tipo de violencia, ideología, raza, condición sexual, etcétera. Hay una ley antidiscriminación en la nación. Entonces, cuando no hay un criterio objetivo para marcar la diferencia de una persona. También ahí hay un tema con respecto a la carga de la prueba, si querés que hablemos de eso, Omar, a cómo se puede probar, quién está en mejor condición de probar que ha sufrido discriminación. Eso le quería preguntar, porque pareciera que tiene como un matiz medio de subjetividad, si se quiere, puede decir, yo no te dije eso, o sea, o vos lo interpretaste mal. Entonces, ¿cómo se hace con la prueba? ¿Cómo se demuestra? ¿Cuál es la validación que yo tengo para decir, sí, Omar, vos me discriminaste, yo sentí esto y me hiciste esto? ¿Cómo se demuestra? Claro, en principio te voy a decir algo, vamos a contextualizar. Dale. Hasta hace unos pocos años, o mejor dicho, hasta el año pasado, no existía normativa exclusiva en el derecho laboral
sobre discriminación, salvo algunos articulitos que no eran muy claros, la jurisprudencia o los jueces tenían que andar interpretándola. Entonces los jueces se agarraban, cuando vos planteabas un tema de discriminación, por ejemplo, discriminación de género, racial o político, se agarraban de una ley bastante antigua, que es una ley, la 23.592, ley antidiscriminación, como bien decía Emiliano. Pero bueno, después del 2000, o sea, de julio del 2024, introduce la reforma 27.742, introduce en la ley de contrato de trabajo el artículo 245 bis, que es una indemnización agravada por discriminación, por todas estas clases de discriminación que vos planteabas, Sí. género, raza, bueno, sindical incluso, que ahí está medio raro porque la ley de sindicatos también tiene su digamos, su indemnización agravada, pero bueno, muchas clases de discriminación ahí. Entonces te da la posibilidad de que el trabajador pueda reclamar de un 50% a un 100% de la indemnización por antigüedad. Vale decir, en números, si yo cobraba, voy a poner un número, 1.000.000 de pesos, Sí. el mejor sueldo, y trabajé 3 años, yo tendría que cobrar de indemnización por antigüedad, vamos a suponer, 3 millones de pesos. Yo le podría sumar, el abogado puede reclamar 1.500.000 por discriminación u otros 3 millones por discriminación. Ahora, eso, según la ley nueva, Sí. tiene la carga de la prueba, caería sobre el trabajador, lo cual es un poco agravado o agravante, porque el trabajador, digamos, no está en mejores condiciones de probar No. eso, sino justamente él puede, a través de un fallo, el fallo Pelicori, que es de la Suprema Corte del año 2011, donde se dijo que es difícil que se pruebe la discriminación, pero el trabajador o trabajadora por lo menos tiene que demostrar un indicio de que este despido fue por discriminación. En ese caso, en ese fallo, la mujer había sido despedida de un organismo que era un colegio de abogados, porque el esposo era gremialista, había sido designado gremialista. Sí. Y un poco se lo habían adelantado. Mirá que si vos sos gremialista, tu esposa la vamos a echar. Sí. Eso sucedió. Ella demostró esto, lo de su esposo, y entonces los jueces que dijeron, bueno, ok, acá hay un indicio, entonces ahora, ustedes que echaron a esta chica me van a demostrar que no, cuál era la causa por la cual la echaron. Díganme, que Claro, no fue ¿cuál es el discriminación. fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Sí. Bueno, acá en la nueva ley nos pide a nosotros los abogados Sí. que probemos la discriminación, con lo cual es inconstitucional porque sería una norma regresiva en referencia a la otra norma. Ujú. Pero bueno, está eso. Por un lado es positivo porque lo agrega, por otro lado es negativo. ¿Cómo se prueba esto? Básicamente, por testigos. Nosotros tuvimos un caso muy interesante, no sé si les interesa, porque es muy interesante, porque aparte trata de una A mujer, ver. Obvio. Sí. de A ver, una ejemplo. empresa, obviamente no voy a nombrar la empresa, donde nombran, ella hacía 5 años que estaba trabajando en esa empresa, nombran a un gerente nuevo, ¿sí? El gerente tenía un perfil, esto es interesante también estudiar los perfiles de los acosadores o de los hostigadores o discriminadores, como también del perfil de las víctimas. Ujú. Porque el acosador va buscando a la víctima. Sí, la Sí. sabe ver. En este caso, el gerente era un gerente así, como tipo ganador, el ego muy grande, ¿no? Yo me las sé todas. Y entonces empezó a hostigar a varias chicas. Como las chicas no le dieron bolilla, se fue a esta chica que tampoco le dio bolilla, pero la vio más vulnerable. Ujú. La dejaba fuera de hora para que él quedarse con ella solas, la llamaba a su oficina, la invitó a salir muchas veces, etcétera, etcétera. Y eso era privado, no era público. Él nunca, digamos, en ese Claro. contexto decía, yo quiero salir con esta chica. Claro. No. Pero ¿qué sucedió? En un asado que hizo la empresa, él comentó a otros compañeros de trabajo, Sí. haciéndose lo que nosotros diríamos El ganador. el ganador, Sí. a esta chica
con esta chica algún día va a pasar algo, Ujú. ¿no? Lo dijo en otras palabras, Sí, pero sí, sí. estamos en Se público, entiende. no puedo decir, pero va a pasar algo. Eso lo escucharon esa gente y lo escuchó también otra chica. Ujú. Entonces esas chicas fueron a hacer de testigos, también nosotros, testimoniaron otras chicas, testigos indirectos, es decir, testigos que no vieron ni oyeron lo que pasó, pero les había pasado lo mismo con este Bien. gerente Bien. y se logró un daño moral importante, ¿no? Bien. Contra la empresa, Contra siempre la contra la empresa. empresa, porque la empresa, por el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, tiene la obligación de protección de sus empleados. Qué importante el contexto, digo, porque estas personas también que no dijeron, no, yo no vi nada, no se hicieron las otras, sino que dijeron, no, sí, a mí también me pasó, sí, yo lo escuché, digo, importante esto a la hora de la prueba, porque si no, un poco la palabra mía contra la tuya, si él se manejaba en un tema más individual, bueno, ahí cometió esa torpeza que le ayudó obviamente Sí. al caso, y las otras personas que también dijeron, sí, está diciendo este Sí, tema. y se jugaron esos testigos que están protegidos. Aparte acá en Mendoza Mira, está la ley 9263. Los testigos, no voy a discutir si corresponde o no, porque es una ley de fondo, es una cuestión constitucional, sí. pero vamos por la positiva. Los testigos que hacen la denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo o que le salen de testigos a otras personas están protegidas ahora Buenísimo. y puede ser considerado su despido posterior como discriminatorio Ok. por su condición social, no porque sean pobres o ricos, sino condición social, su estatus, digamos, dentro del contexto del proceso, de todo el problema. ¿Me explico? Seguro. Sí. Eso es importante. Otra prueba que vos me pedías son los WhatsApp, Lo escrito. lo escrito o los audios. Bien. Hay mucha gente así, mucha gente que se cree que tiene una impunidad, entonces le manda audio a la chica, por ejemplo, o le manda audio. Nosotros tuvimos un caso de un tema de un compañero de trabajo con otro compañero de trabajo, que ese compañero de trabajo tenía una orientación sexual diferente, Ujú. y este compañero no solamente en el trabajo, bueno, lo cargaba, le decía Sí. de todo, sino que además en el Facebook, ¿no? Ponía fotos de él con algún tipo de consigna. Sí. Así que eso Un también lo pudimos hostigamiento probar. tremendo. Ahí la empresa dijo, nosotros en Facebook no nos metemos, pero nosotros le habíamos dicho al trabajador discriminado, le digo, llévale esto a la empresa, sí, con foto y todo, Sí. porque la empresa ya notificada de esto no puede desentenderse. Claro, no puede hacer la vista gorda. ¿Por qué no meterse en las redes sociales si se tienen en cuenta hasta para No, tomar? Claro, no puede desentenderse. Y bueno, también salió a favor ese fallo, por supuesto. Entonces, hay que utilizar todos los medios de prueba, no solamente porque el Código Procesal Laboral de Mendoza en eso los legisladores han sido muy generosos y nos han dado esa posibilidad de probarlo por cualquier prueba, sino también porque en el caso de la mujer, la apreciación y la interpretación con perspectiva de género Sí. nos da la posibilidad de incluso tener no solamente testigos indirectos, que antes uno decía, no, si no lo escucho o no lo vio no puede ser testigo, lo puedo tachar, sino que acá el juez lo puede escuchar. Y además porque la ley 26485 de violencia contra la mujer, que habla de la violencia en el ámbito Sí. laboral también, le da la posibilidad de ser escuchada a la mujer, tiene el derecho de declarar y ser oída por los funcionarios. Entonces, no solamente tienen que ser oídas por la administración, o sea, su Secretaría de Trabajo, Sí, por sí, ejemplo, sí, o Ministerio de Trabajo, Sino por los jueces. sino también por los jueces. Eso es re importante. Y las partes, los abogados de las partes, no pueden oponerse a eso, porque es una ley que está por encima, es una ley transversal, Ok. que pasa por toda esa ley, por todos los ámbitos del derecho. Bien, importante consultarles, ¿qué pasa si me está hostigando el mismo caso, mi jefe, y yo logro grabarlo sin que él se dé cuenta? ¿Sirve como prueba? No. No O sea, lo hemos hablado en varias Sí, oportunidades. pero por las dudas lo quería consultar. No son válidas como medio de prueba, al menos en sede judicial, que es donde queremos hacerla valer. Los videos o las tomas de voz o las notas de voz grabadas y tomadas sin el consentimiento de la otra persona y sin que la otra persona sepa que está siendo grabada.
Si yo digo y logro grabar, mira, a partir de ahora esto lo voy a grabar, y la persona sigue hablando, eso es totalmente válido. Pero si yo en forma solapada, oculta, tomo una nota de voz o un video, eso no va a ser válido como prueba en juicio. Sí, acá hay que hacer una aclaración, muy bien lo que dijo ella, es que si vos mandás un audio, yo te mando un audio a vos, Sí. como la conversación es con vos, ahí sí lo pueden tomar como prueba. Lo que dice ella Porque es... vos me mandaste el audio primero a mí. Claro, Tal cual. sí, Al o estamos... Ah, Sí, ok. pero si yo te llamo por teléfono para decirte un montón de barbaridades y vos me estás grabando sin que yo lo sepa, ese audio no va a valer, lo van a declarar nulo, porque yo no sabía, no tenía el consentimiento. Sí, por ejemplo, los videos por ejemplo, acá yo veo que hay cámaras Sí. y yo estoy con alguno, bueno, ahora vamos a cambiar de género, le estoy pegando a Emiliano, ese video sí vale. ¿Por qué? Porque es público. Se entiende. Él y yo sabemos que está. O si yo lo estoy acosando a alguna de las chicas. Estás enterado de o que la está estoy- siendo grabado. Claro, ahí no hay problema. ¿Está claro? Bien. Ahora, si viene un tercero y me está filmando que yo estoy, ese video no. Ok. ¿Está? El tema, Es saber si está siendo cual. grabado o no. Claro. Nada más. Pienso lo que estabas diciendo recién con el tema de la prueba, y hace poco nos llegó al estudio 2 casos de violencia laboral, pero distintos en cuanto a la forma de cometerse. Uno era muy tangible, teníamos hasta documentada la discriminación de que a una persona por su orientación sexual le descontaban días y le habían puesto como días femeninos, o sea, licencia por días femeninos, todo por su orientación sexual. O sea, estaba documentado, tenía también expedientes En el INADI. en el INADI. Y la entrega de ropa de trabajo de mujer. entrega de ropa de trabajo de mujer. Bueno, tenía como era ostensible la discriminación. Y por el otro lado nos vino a ver una persona que decía, a mí me discriminan, no sé si discriminan, pero yo estoy sufriendo violencia en el trabajo, me acosan constantemente, me persiguen y me dicen que me van a sancionar, que cualquier error de tipeo, yo soy administrativa, cometo errores de tipeo, y sanciones porque tuve una mala coma, sanción por... y nosotros decimos, bueno, pero demostrámelo, o sea, dame algo no sé, o sea, yo me siento que me violentan, yo me siento acosada, yo me siento perseguida, yo lo percibo, todos ahí estamos con miedo, pero no hay una forma, no te puedo traer nada más que decirte, nos sentimos con miedo, nos sentimos amedrentados, y es también como muy complejo decir, bueno, a ver, tráeme un papel donde diga o donde se demuestre que esta persona te amenaza, te persigue, es como... Y también entra en la Muy subjetividad, porque hay personas que por ahí algún gesto, alguna cara los afecta emocionalmente mucho más que a otras, es decir, hasta cuándo es el límite de es Claro. violencia y no es violencia. Sí, eso es un buen tema que se puede traer a debate quizás para después, más profundo, que es que muchas personas cuando ingresan a trabajar les hacen el examen preocupacional y a otras no se los hacen. ¿Qué sucede? A veces a esas personas que no se los hacen traen ya un problema psicológico, psiquiátrico. Diría la esposa de un amigo, todos somos psicópatas en algún momento, digamos, pero los niveles no para matar. Claro. Y entonces eso no se ve, y después, como decís vos, bien decís, yo le digo, por ejemplo, hoy te has venido muy linda, y eso le dispara ese recuerdo que tuvo cuando su padre o un amigo abusó de ella, cuando era chiquita, o alguien, o el tío, qué sé yo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también las empresas en los exámenes preocupacionales. Y es verdad que todo lo que es violencia en el ámbito laboral, sobre todo hostigamiento psicológico, porque es como algo muy fino, generalmente no se hace en público, se hace en privado. Por eso es que el abogado tiene que especializarse, capacitarse y sobre todo ver las pruebas, ¿no? Porque en esto es fundamental. Así que, bueno, sí, habrá que capacitarse en eso. Omar, hablando de pruebas y de esto del perfil psicológico, y ya vamos a las plaquitas. Si yo tengo ataques de pánico, si empiezo con todo esto que vos manifestabas, hasta con una depresión o algo así,
y ya hay un perito psicológico que toma en cuenta esto y ve que se da en el ámbito cuando tengo que ir al trabajo, ¿sirve que la opinión de esa persona especializada para decir aquí en el trabajo, aunque no tenga la prueba fehaciente, que alguien haya visto, que me están, pero sirve, tiene peso a la hora de decir esta persona está siendo hostigada? Sí. ¿Sí? En primer lugar, antes de contestarte, si esa persona se siente así y ve que existen hechos discriminatorios o de hostigamiento en su trabajo para con ella, lo primero que tiene que hacer ir al abogado, porque el abogado, como he visto yo, que Emiliano dijo en algún programa, tiene que mandar un telegrama, hacer cesar, intimar haciendo cesar esos hechos. Los telegramas tienen que ser bien mandados, Claro. por eso el librito, tienen que ser bien mandados, porque no puedes decir en el telegrama cesen los hechos No, de discriminación. Tenés que nombrarlos, incluso hasta con fecha, o si son hechos graves, digo, por lo menos sacarlos a relucir, visibilizar los hechos más graves. Concomitantemente, ir al psicólogo o psiquiatra. Al psicólogo generalmente, si empezás... Mira, hay cuatro fases en el tema del hostigamiento laboral, ¿no? Esto lo dice Lehmann, que es un gran autor sobre este tema, que lo estudió mucho. Básicamente, en la fase 1, uno no se da cuenta, pero ¿Dudas? está claro, dudás. En la segunda etapa, vos ya tenés una cierta Se hace ruido. certeza y ahí tenés que ir al abogado. Porque si vas en la cuarta fase, vos ya estás yendo con unas pastillas en la boca. Claro. Y Es decir, diciendo no quiero esperar más nada, quiero renunciar claro, ya. quiero renunciar. Y eso es lo que no queremos. Por eso hay que agarrarlo rápido. El abogado tiene que estar capacitado en este tema, hacer un poco de psicólogo, escuchar, no solamente, mire, me están por discriminar, listo, lo vamos a despedir y sacamos la cuentita. No, Mal. hay que escucharlo, hay que hacer un poco de psicólogo, hay que tener una comunicación asertiva, una escucha activa. Claro, sí, Después hacer las cosas como tienen que hacerse con los telegramas, ir al psicólogo y va al psiquiatra. El psiquiatra, el que te va a hacer, a pedido del el abogado, el colega, va a hacer ese informe psiquiátrico, donde va a determinar lo que vos tenés y la causa. Claro. Es muy fácil determinar cuál es la causa. El psiquiatra te hace 4 o 5 preguntas, tiene un cuestionario, ellos saben, enseguida sale eso. Claro. Y ahí, bueno, ver la estrategia con el abogado, qué van a hacer. Lo más importante acá, chicos, es tener en cuenta la salud de la persona, Bien. ¿cierto? Es Es lo la más salud de la importante. persona. Es lo fundamental, lo primordial. Claro, porque si no... No podés. No, porque si no, porque hay muchos que me dicen, no, doctor, pero yo no tengo otro trabajo. Entonces yo le explico bien, le digo, mira, es muy probable que vos dentro de un año no tengas ningún trabajo. Claro, sin porque salud no no vas a tenés poder nada. trabajar. Tal cual. Entonces, de alguna forma, hablalo con tu familia, busca un apoyo, cómo está conformada tu familia, tenés pareja, Está bueno, bien. a ver, para que haga un respaldo, dejás ese trabajo y te buscas otro trabajo. Claro, es un caminito para empezar y tener en claro. Vamos a las plaquitas de consulta a ver. Ahí tenemos, mi nombre es Mario, soy de Las Heras, tengo una ideología diferente a mi nuevo jefe y hay acciones como por ejemplo pone destratos, frases en alusión a ideologías opuestas que resultan casi un ataque encubierto. Necesito el dinero, pero todos los días hay algo nuevo. ¿Qué puedo hacer? Bien, un poco con las generales de la ley, ¿no es cierto? Sí. Quizás puede ser que en esa temática de las ideologías, Sí. Tan fuerte, ¿no? Tan... sí, hoy está en boga, Re común. ¿no? Por Porque eso. si no sos de uno, sos de otro, esa grieta. Sos enemigo encima, ¿no? sí, Está sos esa enemigo. cosa de la cultura del odio. Puede que te afecte, puede que no te afecte, porque si tenés hay mucho de esto. Sí. Si vos tenés bien en claro quién sos, qué ideología tenés, etcétera, etcétera, lo vas a seguir soportando. Me importa 3 pitos, ¿no es cierto?, lo que el empleador diga. Pero si te llegara a afectar, obviamente eso también tiene que ver con la seguridad del trabajador, del trabajador, bien digo, por parte del empleador. El empleador tiene que darte seguridad. Y vos podés ir al abogado y bueno, que haga los telegramas que tenga que hacer.
Acá hay algo que es muy importante y que nosotros siempre también cuando viene alguna empresa o empleador a consultarnos, es que no es solamente, si yo me pongo del lado del trabajador es la salud del trabajador. Si yo me pongo del lado de la empresa y la empresa es vertical, nos ha pasado mucho con empresas de Buenos Aires que nombran acá un supervisor, el supervisor está haciendo desastres, entonces no cumplen con las metas, pero por el supervisor. Entonces, ¿qué sucede? Que el trato que le da el supervisor a sus empleados, que es el que hostiga, el que acosa, etcétera, etcétera, trae un ambiente, lo que nosotros llamamos un ambiente tóxico. Ese ambiente tóxico hace que el trabajador primero no trabaje de más, Claro. no trabaja mejor, trabaja no. peor, te van a pedir licencia. ¿Tá? Entonces, no hay productividad y después la gente de Buenos Aires va a preguntar ¿por qué? El supervisor va a decir, porque son todos unos vagos. No, y en realidad es él el que cree que con un látigo va a mejorar la productividad. Y a veces no es así. No, de hecho no. Entonces, a tu pregunta, yo diría, tendría que ir el trabajador hostigado de esta forma o discriminado de esta forma al abogado y que el abogado pueda hacer, digamos, los telegramas que tenga que hacer Bien, para acá. que cese, digamos. Exacto. Puede hacer también la denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo, porque la función que tiene la Subsecretaría de Trabajo, que es muy interesante, algunos abogados no la aprovechan, es visibilizar el tema. Bien. Entonces, se arma un expediente, se visibiliza, más los telegramas, más los informes médicos, más los informes de esto, de los psiquiatras, qué sé yo, si tienen que ir después a la justicia, Tenés todo un background ahí para... más para todas el las debate. citaciones que ha tenido el empleador y que ha negado la situación, si se prueba en el juicio que la situación estaba, ¿qué cara va a poner el empleador? Aparte Claro. de poner lo que determine el fallo, lo que Lo va a salir económico. muy caro, Sí. el juez puede poner incluso algún tipo de sanciones, ¿no? En intereses y demás. Bien. Segunda plaquita. A ver, dice así. Fui a postularme a un trabajo para el cual estoy hiper calificado, pero me rechazaron por ser varón. Me dijeron que solo querían tomar mujeres. Me dijeron que esa selección entra dentro de lo que se considera discriminación positiva. ¿Existe eso? ¿Es legal? ¿Qué sería? Bien. Era lo que Acá- hablaba Emiliano recién Sí. antes, que lo Emiliano adelantaba. habló sobre ese tema. Yo tengo una concepción de la discriminación positiva que es que se elige, se discrimina, digamos, a lo que es general y se elige a miembros de un grupo vulnerable. Entonces, digamos, le doy la posibilidad a ese miembro, el grupo, por ejemplo, el grupo de LGBT, ¿no es cierto?, más, de travestis, transexuales, homosexuales, a ocupar un cargo, ¿no? O porque lo dice la ley, o porque la empresa quiere, digamos, quedar bien con la sociedad. Sí, o porque, ser políticamente bueno, correcto. Sí, ser políticamente correcto. Acá, por ejemplo, tenemos algunos cafés donde han empleado a gente con algún tipo de discapacidad, lo cual es muy loable, lo hace que estos chicos se desarrollen muy bien y entonces puede darse. Ahora, en el caso de que no, mira, tienen que ser todas mujeres o tienen que ser todos hombres, ojo, hay un fallo de la Corte Suprema también, caso Fredo, hace mucho tiempo, hace muchos años. Estaba buscando el año de ese. Sí, No me lo acuerdo. de muchos, te digo que debe ser después del 2010 o antes, no me acuerdo Pues bien. está muy bueno ese juego. Ese caso era, perdón, tuve que nombrar la empresa, pero No pasa nada. Porque es el nombre Es del que es la fallo. carátula Es del el- fallo. la carátula es así. Ahora es todo bien, la empresa, por supuesto, está todo perfecto. Pero bueno, fue quizás un error de política que solamente tomaba hombres, ¿no? Entonces, una agrupación de mujeres, una ONG, al ver que pasaba esto, planteó un amparo y dice, bueno, ¿por qué todos hombres? Que nos den explicaciones. Y la Claro. explicación fue muy, muy superficial, y la verdad es que sin asidero ni una cuestión jurídica, era que los hombres podían levantar esos tachos que eran de 5 kilos y que las chicas no, por las chicas. Porque biológicamente... Claro, no podía, biológicamente era. Bueno, entonces, cuando uno dice todos varones, todos mujeres, hay otro fallo muy interesante que es el fallo Cisneros, un fallo del norte del país, donde una mujer quería ser camionera. Y bueno, se presentó, tenía todas las condiciones. Sí. Es más, había tenido antecedentes como camionera en su familia, había tenido
Lo que tenía que tener. Sí, todo lo técnico. Sí. Pero no quisieron, la empresa no quiso porque tenían que ser hombres. Entonces la empresa puso un amparo diciendo que mujeres no se podían admitir. Eso llegó a la Corte Suprema de la Nación y la Corte lo respaldó a Cisneros, a Mirta Cisneros. Sí. Y hoy es, por supuesto, conductora de un camión. ¿Pero por qué? Porque, como decía él, no existe una causa objetiva para un no. Para un no, exactamente. Entonces, bueno, cuando dicen varón o mujer, incluso en la construcción, hay trabajos que son más de varones históricamente, como la construcción. Bueno, hoy en la construcción, sobre todo en las cooperativas, hay muchas mujeres que trabajan y saben mucho más que los hombres, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en enfermería, se dice, bueno, porque esto es una cuestión, digamos, una concepción Es cultural también. cultural, Tal cual. machista, ¿no es cierto? No vamos a entrar en ese tema, Sí. da para otro programa, pero cuando yo hice mi tesis de maestría, estuve estudiando y me agarraba la cabeza porque históricamente las mujeres, claro, como las mujeres dan a luz y son más protectoras a los niños, entonces podían ser solamente maestras, enfermeras. Se acabó. El cuidado de los demás. Y cuidado de enfermos, ¿no? Claro. Nada más. Los hombres que eran fuertes, bueno, construcción, otra cosa. Eso ha cambiado muchísimo, no solamente por el apoyo de muchos grupos feministas, sino también de leyes, sino también porque la gente ya admite eso, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Antes de ir a la próxima placa, les consulto, ¿qué pasa por ahí con la indumentaria femenina, que antes era muy también emblemático, de que para, no sé, formar parte de un café tenías que vestirte con algo más insinuante, sugerente? Eso ha cambiado, Sí. pero por ahí a veces se ven algunos atisbos. ¿Qué pasa con eso de tenés el trabajo, pero Emi, tenés que ponerte esta faldita, esta cosita? También hay un, ¿Qué pasa con fallo de una estación de servicio de Sí. que, nada, una chica se quejó porque el uniforme que le daban a las mujeres era mucho más apretado, era Las más calzas. ajustado. No, era una estación de servicio, viste que por ahí se ven que las chicas tienen como el uniforme un poquito, el pantalón es un poquito más apretado, más ceñido, sí. es entallada la remera y los chicos andan como más sueltos. Y la chica se quejó y dice, che, ¿por qué tengo que ponerme yo esto? Y no me puedo poner un pantalón o son todos los uniformes iguales, o sea, todos holgados, todos. Se puede dar, por supuesto, es un motivo de visibilización y de queja en el sentido de decir, yo no voy a permitir esto, sobre todo cuando hay una diferencia entre lo que usa el personal masculino de lo que usa el personal femenino. O sea, si a la mujer le exigen usar una minifalda y una camisa desabotonada y a los hombres lo hacen usar de pantalón y saco, es como decir, esa discriminación, esa diferenciación. No pueden echarme. A ver, de poder echar, te pueden echar, Anita. Ahora que A esta chica la después- sancionaban por no utilizar el uniforme. Ella se negaba a ponérselo. Decía, Tal no cual. lo voy a usar, no, me incomoda, no quiero, nada. Y la terminaron despidiendo, si mal no recuerdo. Sí, ese es un caso que también lo estudiamos mucho, fue un caso paradigmático. A ella le daban calzas. Y yo me acuerdo que calzas ¿Qué también. pasa con las calzas? La calza marca el cuerpo y tenía dos problemas, uno jurídico y otro de ella propiamente, que me parecía bárbaro que lo planteara. Que ella, todas las chicas iban con calzas, se le marcaba más el cuerpo y obviamente quienes iban a cargar nafta eran hombres y a veces se sobrepasaban. Ellos no tienen por qué estar aguantando hombres que se sobrepasan, porque además, y ahí viene la parte jurídica, la estación de servicio incumplía porque las calzas son de acrílico. Lycra, claro. De lycra, de acrílico, de lycra. Entonces tienen que tener... Eran durísimas. las- Eran durísimas, terminaban... No, Claro. pobre. Tienen que tener justamente un pantalón... De seguridad. Sí, También claro, cómodo. claro. incluso contra el fuego y contra Claro. un montón de cosas. La chica la debían sancionando, ella se dio por despedida y llegamos a la corte, dijo. Bueno, está bien, porque la colega también me consultaba y llegaron a la corte, la colega muy bien, muy comprometida y la corte dijo, sí, acá hay un daño también, y también fue un poco como que esa jurisprudencia hizo que las otras estaciones de servicio, que además de cargar nafta, vendían masas, medialunas, te ofrecían, entonces Sí, por me eso acuerdo. un poco era así el tema.
Sí, sí. Han cambiado un poco la vestimenta, ¿no? Y Ok. actualmente la subsecretaría se fija en eso, cuando va a las estaciones de servicio se fija en eso. Bien. Y los sanciona, hacen compulsa y los sanciona. Bienvenido sea. Vamos a siguientes plaquitas, que nos queda poquito tiempo, queremos saber más. Soy María de Ciudad, quiero saber qué tipo de discriminación hay en los trabajos, porque en mi caso, en el momento del almuerzo, me hacen tomarlo en la habitación de limpieza. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Claro, eso es muy fuerte. Si hay un lugar, un comedor, por ejemplo, o un lugar De refrigerio. de refrigerio, están todos juntos y ella la manda, es un claro elemento de discriminación, ¿sí? Bien. Eso seguramente esa señora tiene que estar, o señor tiene que estar sufriendo, aparte de eso, otros elementos más de discriminación que no se da cuenta, ese debe ser el más fuerte, Sí. pero bueno, ya tendría que estar consultando con un abogado Actuando. a ver qué va a hacer de su vida, porque empieza así y después ya la cuestión se vuelve peor. Me van creyendo. ¿Más plaquitas por ahí? A ver, ¿cuántas me quedan? Una, dos. Esta, dicen, la última. Soy Celeste Godecruz y quería saber si puedo denunciar a un gerente de contratación que me hizo preguntas incómodas, personales, por ser mujer. Cuando entendemos por personales, calculo que es ya gustos personales, con quién viven, o que no tiene que ver con lo lógico de una pregunta de preocupacional, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un gerente de contratación. Sí. Yo estoy pensando que esta chica fue a ser contratada, por ahí no sé si la contrataron o no, pero sí, hay preguntas que no tienen nada que ver con su cuerpo, estado civil, etcétera, etcétera, porque lo que tienen que ver es el currículum, Claro. básicamente, ni siquiera si es madre. O si tiene, porque hay empresas que preguntan, ¿cuántos hijos tenés? Porque entonces dicen, bueno, si tiene varios hijos, esta chica va a Sí. faltar mucho. Es cierto. Ni siquiera eso, porque eso también es discriminatorio. Ah, ok, o sea que esas Claro, preguntas admitida tampoco- ella formalmente, por ejemplo, porque pasa la idoneidad por el currículum, como dice Omar, listo, entras a trabajar, ahí sí, obviamente, ya en su calidad de trabajadora, denunciará sus cargas de familia y demás, que es lo que tiene que hacer, pero eso no puede estar en la entrevista para marcar una diferencia, porque ahí sí habría discriminación. Claro, bien, perfecto. ¿Cuáles son por ahí los casos más recurrentes que ustedes ven? Lanzo la pregunta a todos en cuanto a discriminaciones y bueno, y por ahí lo que vuelven a sugerir, que calculo que es ir al asesor legal para no llegar a que se rebase el vaso. ¿Cuáles son las más recurrentes? Acá en Nosotros los Mendoza. que hemos tenido, por lo menos en los últimos 2 años, por lo general han sido más de temas de salud. Trabajadores enfermos, sí, o que presentan patologías permanentes, sí, que no tienen cura y demás, o que han tenido algún accidente inculpable, tal vez, que no tiene nada que ver con el trabajo, pero que tardan mucho tiempo de recuperación, de licencia, se reincorporan a trabajar y, o casualidad, no sé, falta de disminución de trabajo, pum, despedido, él nada más, ¿entendés? A los otros compañeros tal vez le otorgan otras funciones, a él no, directamente lo despiden, le invocan 2 tardanzas y despiden un vínculo de 10, 15 años de antigüedad. Y es justo un trabajador que se acaba de reincorporar de una licencia. Claro. Es obvio que probando ese Claro. indicio subyace un motivo de sacarse de encima a un trabajador enfermo. Esos son los que más hemos visto de salud. Sí, se le suma los trabajadores o trabajadoras que pertenecen a grupos de orientación sexual diferente. También. Eso también. Nosotros hemos tenido un caso en un hotel muy famoso de acá, Sí, no por el hotel. sí. El hotel con él era brillante como trabajador, pero sí los gerentes que siempre lo discriminaban. Y como dice él también, por ejemplo, sumémosle el caso de la mujer que da a luz, y después vuelve de la licencia, también, o apenas notifica El ese embarazo. embarazo, ya el empleador dice, no la voy a tener por tantos meses, entonces La despido ahora y también me la ahorro. despido ahora. Todo esto tienen, para que sepa la gente, son despidos discriminatorios agravados. O sea que a las indemnizaciones que le corresponden, Sí, el se abogado tiene que sumarle otro tipo de indemnizaciones. Eso, y cortito, Ana, lo que preguntaste vos recién, y me pueden despedir por eso. Es inevitable el despido si el empleador toma la decisión de despedirte. O sea, Ok. no hay ninguna forma de, al menos ahora también con la modificación de la ley, no hay ninguna forma de revertir ese efecto o de evitar que me despidan. Si te quieren despedir, te van a despedir. Ahora,
las consecuencias económicas las vamos a ir a buscar después del despido. Todo esto de las indemnizaciones agravadas, el reclamo por algún daño moral y todo lo demás, es lo que a mí, la discriminación que me causaron, es donde se va a ver reflejado, donde la voy a poder ir a pelear, digamos. Bien. Pero no es que, bueno, no me pueden despedir Claro, o sea, no te va a pueden pasar. despedir Claro, objetivamente si quiere y moralmente, hacerlo, va a pasar. pero no hay forma de impedirlo jurídicamente. Ahora se circunscribe a lo que comentaba Omar del incremento indemnizatorio. Ya no podemos declarar la nulidad de ese acto, ¿sí? Y volver al trabajador a instalarlo en su puesto de trabajo. Eso cambió también el año pasado. Bien. Sí, Bien. lo que no quita, y en esto por ahí tenemos criterios diferentes, de que pueda yo declarar inconstitucional ese 245 bis del que habla él, Y irme para atrás. irme, porque claro, irme a la 23.592, que es ley antidiscriminación, porque es más favorable al trabajador, Ujú. la otra es menos favorable, y el juez debería hacer lugar a la que es más Más favorable. favorable. Ahora, yo discrepo con muchos colegas que reinstalan trabajadores, porque si la empresa es piramidal, es decir, una empresa gigante, Sí, yo puedo reinstalar al trabajador, porque por ahí me da trabajo en otro lugar. Pero si la empresa es familiar, imagínense ustedes, yo que soy el empleador, lo despido porque se me da la gana, Sí. y un juez me obliga a reinstalarlo y lo tengo al lado. Va a ser 1000 veces O peor sea, el maltrato. peor. La Claro. próxima discriminación o el próximo hostigamiento, le voy a decir, anda a limpiar la vereda con un cepillo de dientes, Claro. por no decirte el baño. Entonces va a estar peor. Entonces en eso yo hablo mucho con mis clientes, ¿no? Bien. Sí, es así. Se rompe la confianza y el trabajador en sí. su propia dignidad no quiere volver a ese Claro. trabajo. Ante todo, lo más importante es poder asesorarnos cuando nos hace ese ruidito de lo que hemos hablado, de que primero hay algo que, bueno, parece un chiste, pero después cuando es recurrente y algo nos está pasando, decir, che, voy a consultar, ¿no?, con un abogado, y ver cuál es un poco el camino a seguir, ¿no? Bueno, Omar Villarreal, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, buenísimo poder escucharte, los ejemplos, todo. La verdad que uno se súper engancha, estaríamos un montón. Pero bueno, no será la última oportunidad. Gracias por estar acá. No, por favor. Muchas gracias por invitarme. Bueno, María Emilia Pronoto, Emiliano Portemasa, muchas gracias, chicos. Gracias, Por favor. Anita, y Será a los hasta que la nos próxima. escucharon. Será hasta la Será próxima. hasta el próximo viernes. A vos te digo, todavía no probaste este Fit Tranqui, que la Tasty Fit cuarto está en todos los locales de McDonald's. Una collab de las hamburguesas favoritas de McDonald's que nadie te la cuente probar. Bueno, y a vos te digo también que con este team te esperamos en el próximo Será Justicia, el próximo viernes, como siempre, con más preguntas. Gracias, chau, chau. Chau, chau.